Señor, te damos muchas gracias por poder, Señor, disfrutar de estos ambientes agradables junto a nuestros hermanos. Gracias por poder compartir con ellos estos días de edificación, porque cada vez, Señor, que leemos tu palabra es edificante para nuestras vidas, nos ayuda a seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Señor amado, te pido que hoy nos hables a través de tu palabra, nos instruyas, nos edifiques, que trates con nuestros corazones y que puedas, Señor, edificar la vida de cada persona que esté conectada ahora en vivo y también de aquellos que se conecten más tarde y aquellas personas que vean el vídeo después en diferido, pero que todos aquellos que escuchen este mensaje, vean este devocional, puedan ser edificados en tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, así que vamos a empezar. Hoy iniciamos nuevo capítulo, ¿cierto? No me equivoco. Romanos capítulo 9, diría yo, que es el que nos toca en el día de hoy. Diría que nos toca Romanos capítulo 9, si no estoy muy mal. Así es. Sí, Romanos 9, vamos para allá. Hermanos, hoy me voy a centrar en 5 versículos. Me voy a concentrar, creo que es como la introducción de Romanos 9 y algo que Pablo va a ir diciendo. Y yo creo que en parte, en cierta manera, Pablo nos va a ir orientando desde Romanos 9 hasta Romanos 11 en un mismo pensamiento. Pero vamos a centrarnos hoy en los 5 primeros versículos. Romanos capítulo 9 y versículos 1 al 5, donde dice así. Yo voy a leer los 5 versículos enteros en el día de hoy, los voy a leer enteros y luego iremos uno a uno comentando. Pero hoy nos vamos a centrar en esto. Digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Bueno, ahora entraremos en temas que yo creo, miran, hay algo que es cierto y yo creo que los próximos, ¿cuántos? Quizá los próximos 7, los próximos 6 devocionales, 7 devocionales, quizá, sí, entre 7 y 10 devocionales. Van a haber momentos de tensión, así que si me ven ignorar un poquito más el chat o me ven ignorar un poquito más algunos comentarios o me ven bloqueando algo más de la cuenta, es que yo ya sé que va a haber tensión porque vamos a tocar temas que generan tensión. Porque hay personas que están muy arraigadas a ciertos pensamientos y si los tocas un poco, explotan. Es decir, tú puedes decirme a mí, mira, yo no pienso igual en esto, en aquello otro, en esto y en aquello, vale. Pero hay personas que están tan arraigados a ciertas cosas que las consideran intocables. Y si tú dices algo de quizá el rapto, pues ya te comen con patatas. Y si dices algo de Israel, te comen con patatas. Y si dices algo de los judíos, te comen con patatas. Y si dices algo del diezmo, te comen con patatas. Y si dices algo de las pastoras, te comen con patatas. No son capaces de parar, escuchar, razonar, pensar, recapacitar, meditar, sino que simplemente es como, yo creo que es fruto de la inmadurez y en ocasiones fruto hasta de la ignorancia. El considerar que hay temas que tú no eres capaz ni siquiera de oír una postura diferente y que si alguien los toca ya te produce una aversión hacia esa persona.
si fuera Cristo un tema fundamental como la persona de Cristo, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la salvación por gracia, yo creo que ahí sí, pues ten una postura firme, tienes que contender ardientemente por la fe. Pero hay temas que son difíciles, temas que son incluso secundarios en algunos aspectos, pero las personas se retuercen cuando hablas de un punto de vista distinto. Entonces, de Romanos 9, Romanos 10 y Romanos 11, vamos a hablar de cosas que nos diferencian de muchos hermanos. Nuestra manera de entender Israel va a diferenciarnos de muchos hermanos. Nuestra manera de comprender todo Israel será salvo, vosotros que erais ramas silvestres injertadas en el olivo natural y todo. Nuestra manera de expresar ese texto y dar a entender ese texto y cómo comprendemos ese texto va a generar diferencias entre hermanos. Nuestra manera de exponer a Jacob amé y a Esaú aborrecí, porque de antes de que nacieran, de que hubieran hecho algo bueno y malo, Dios ya dijo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Entonces, todo eso va a ir generando tensiones. Tocamos un día, del otro día tocamos a los que de antemano conoció, a ellos también predestinó, a esos también llamó, a esos también justificó, a esos también glorificó. Tocamos ese tema y ya explotó un poquito la bomba. Lo que pasa es que ustedes no fueron tan conscientes porque le pegamos con ayuda una limpieza a los comentarios y a gente que entró solo, que nunca ve Club Biblia, pero entró para mal. Pero espero que no pase, espero que Dios nos dé la capacidad de ser más maduros y ser capaces de escuchar una postura diferente, no para insultar o aborrecer a la persona, al menos cuando se trata de estos temas, quizá secundarios, pero sí para hasta considerarla o pensar y decir, oye, le voy a dar vueltas, voy a meditarlo un poco. ¿Quién me dice a mí que no aprendí equivocado? ¿Quién me dice a mí que no me enseñaron mal? Porque cuando damos por hecho, yo lo sé todo, lo mío todo está bien, ahí nunca vamos a crecer en conocimiento. Porque cuando crecemos en conocimiento, miren, crecemos en conocimiento partiendo de la base de que reconocemos que no tenemos todo el conocimiento. Cuando una persona cree que tiene todo el conocimiento, no necesita crecer en el conocimiento porque ya tiene todo el conocimiento. Pero nosotros solo creceremos en conocimiento cuando seamos capaces de reconocer que no tenemos todo el conocimiento y que hay áreas donde necesitamos más conocimiento. Por lo tanto, es bueno escuchar otros puntos de vista teológicos, doctrinales, porque quizá hay áreas donde puedo pensar que lo sé, pero me falta crecer en conocimiento. Pero aquella persona quizá inmadura o quizá arrogante o quizá soberbia o quizá orgullosa que se niega a escuchar una postura diferente, presentada con educación, presentada con amor, presentada con humildad, esa persona nunca crecerá en conocimiento y solo se quedará con el conocimiento que tiene en ese momento, que seguramente no sea todo ni perfecto, ni de ellos ni de nosotros. Y esa es una realidad que nosotros debemos tener siempre presente, ¿ok? Así que vamos a analizar estos pasajes, este pasaje de hoy, analizar estos versículos de hoy y vamos a empezar a entender el planteamiento de Pablo. Ok, vamos a los versículos 1 al 5. Hoy no quiero dar más vuelta, pero me gustará para reflexionar en algunas cosas y actitudes que yo creo que son importantes en la vida cristiana. Pablo empieza diciendo en el versículo 1, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo. Mira qué expresión. Digo la verdad en Cristo, no miento, dando testimonio en mi conciencia en el Espíritu Santo. Pablo va a hablar de cosas que van a generar controversia. Pablo va a hablar de cosas que no van a gustar a las personas y ya ha hablado de cosas que no van a gustar a las personas. Piensa en la audiencia de Pablo. Pablo tiene delante creyentes gentiles que se han convertido, pero Pablo tiene delante también creyentes de línea judía que se han convertido. Pero seguramente también en ese entorno hay personas de etnia judía, de etnia israelita, según la carne, como lo definirá un poco Pablo luego, que estarán ahí. ¿Cómo veían los judíos a Pablo?
hasta hoy hay por ahí algunas personas en Internet, que tú verás, algunos judíos en Internet, que ven a Pablo como un traidor, que ven a Pablo como un hereje mentiroso y traidor. Piensa que Pablo, en un grupo de personas que tienen la concepción de el templo, Pablo dice, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Piensa en un grupo de personas que dice nación exclusiva y hay que hacerse como nosotros para ser de Dios. Pablo dice, no, Dios es el mismo Dios de los judíos que de los gentiles porque se trata de la fe y no de una etnia. Piensa que para un pueblo que piensa en sacrificios, Pablo dice, el sacrificio definitivo es Cristo. Piensa que para un pueblo que espera un Mesías triunfador, Pablo dice, Cristo triunfó en la cruz, ese fue el mayor triunfo de la historia y el Mesías es Cristo Jesús. Piensa que para un pueblo que tiene unas bases pensando en sus sacerdotes y sumos sacerdotes, Pablo dice, Cristo es el sumo sacerdote. Ahora, entonces, ese pueblo que piensa en la justicia propia, Pablo dice que no, ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque solo podemos ser justificados por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Piensa que una persona que tiene una etnia judía y que escucha a Pablo lo va a considerar un enemigo de sus creencias, un enemigo de la verdad revelada en la Torá, un enemigo del pueblo de Dios y que ahora está ofreciendo un camino alternativo de salvación que Pablo ya les ha enseñado hablando de Abraham, que no es un camino alternativo y que la justificación siempre fue por medio de la fe, porque Pablo les recuerda, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Por lo tanto, para muchas personas de origen israelita en la carne, étnico, esas personas en aquel contexto veían a Pablo como un adversario, veían a Pablo como un enemigo, porque para ellos el mensaje del evangelio, el mensaje de la gracia de Dios en Cristo, era un mensaje impensable y un mensaje contradictorio a lo que ellos habían entendido de parte de Moisés en la ley. Y Pablo les está dejando claro que no, que siempre ha sido la misma revelación de Dios en cuanto a la salvación, que Cristo es el Mesías y el Señor, pero ellos están empezando a ver a Pablo como un adversario de su pueblo, un adversario de su nación, un adversario de sus verdades, cuando Pablo solo quiere traerles luz porque ellos no están comprendiendo algunas cosas. Y hasta el día de hoy muchas personas, si tú escuchas a algunos rabinos hablando de la persona de Pablo, algunos judíos hablando de la persona de Pablo, te dirán que fue un traidor, una persona que fue enemiga del pueblo y de la verdad, cuando nosotros sabíamos y sabemos y tenemos certeza de que hablaba de parte de Dios, una persona inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Pero así veían a Pablo en aquel entonces, así lo veían. Entonces, cuando Pablo se presenta y dice, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo. Mira lo que Pablo quiere decir. Pablo quiere decir algo. Yo sé que pensáis que soy un enemigo, yo sé que pensáis que soy un adversario, yo sé que pensáis que voy contra el pueblo, que voy contra la Torá, que voy contra la ley, que voy contra la verdad. Yo sé que pensáis todas esas cosas. Por eso Pablo ahora usa esta expresión, porque Pablo va a expresar amor y un amor enorme por el pueblo, un amor, hermanos, maravilloso por la nación, un amor enorme, un amor grandísimo, un amor expresado con una manera de expresarlo que pocas personas, llegarían a expresarlo de esa forma. Pero para que crean en las palabras de Pablo, para que den crédito a lo que Pablo va a decir, Pablo usa esta expresión. Digo la verdad en Cristo, no miento. Y dando testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, Pablo está usando esa expresión para que sepan que lo que va a decir no es mentira, que lo que va a decir no es para cubrirse las espaldas, que lo que va a decir no es para quedar bien con la gente, que lo que va a decir es la pura verdad. Ahora, ¿qué dice en el versículo 2? ¿Qué dice en el versículo 2? De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.
de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Así que lo que Pablo va a expresar ahora es una tristeza grande que hay en él, un dolor grande que hay en él. Él dice que tiene tristeza y un dolor continuo. Mira qué expresión, hermano. Tiene tristeza y dolor continuo. No de vez en cuando, no un día me levanté triste, no un día me levanté con dolor en el corazón. Pablo va a hablar de algo que le produce tristeza y dolor continuo en el corazón. Pablo va a hablar de algo que todos los días de su vida le pesa. Pablo va a hablar de algo que todos los días de su vida le trae tristeza. Pablo va a hablar de algo que todos los días de su vida le produce angustia, dolor, pesar, tristeza, quebranto en el corazón. ¿Qué será eso? Y Pablo está diciendo que es verdadero, que no es un sentimiento mentiroso, que no va a decir eso por quedar bien, que no se está inventando esas emociones. Pablo va a decir que lo que siente es verdad, que esa tristeza es verdad, lo dice en Cristo. Con la conciencia en el Espíritu Santo, afirmando que ese sentimiento de tristeza y dolor cada momento, cada día, que tiene siempre es verdadero. ¿Y qué le trae tristeza a Pablo? Mira la expresión. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne. Y sigue diciendo que son israelitas. Ahora, interesante. Pablo dice, desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas. ¿Qué es lo que trae dolor al corazón de Pablo? Pablo lo expresa así. Desearía ser anatema. Primero Pablo usa esa expresión que en Gálatas la encontramos al decir, si alguien nos trae otro evangelio, aunque sea un ángel del cielo, sea anatema. Y la palabra anatema significa maldito de Dios o maldito por Dios. Luego dice, ¿desearía ser anatema, maldito, separado de Cristo? ¿Tú sabes lo que Pablo está diciendo? Yo me iría al infierno si hace falta. Yo aceptaría mi condenación si hace falta. Yo aceptaría el rechazo eterno de Cristo. Aceptaría la maldición de Dios sobre mi vida. ¿Por qué? Pablo dice que hay algo que le produce tanta tristeza y algo que le produce tanto pesar que no le importaría para que eso se solucione. Estar separado de Cristo, ser anatema. ¿Y qué es lo que le duele tanto a Pablo? ¿Y qué es lo que aflige tanto el corazón de Pablo que es capaz de decir, desearía yo ser anatema, maldito, y separado de Cristo? ¿Qué es lo que le duele tanto a Pablo? ¿Qué es lo que le angustia tanto? Dice, por causa de mis hermanos. Y no usa la palabra hermanos como tú y yo nos referimos a hermanos en Cristo, porque luego lo matiza. Dice, por causa de mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas. Ahora, lo que le produce tristeza a Pablo y dolor a Pablo hasta el punto de decir, desearía yo ser anatema, separado de Cristo, por mis hermanos, y cuando dice hermanos se refiere a mis parientes en la carne, es decir, mis compatriotas. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Por qué Pablo está tan triste pensando en sus compatriotas? ¿Por qué Pablo está tan triste pensando en los que Pablo llama mis parientes en la carne? Y se refiere a los israelitas. Pablo dice, no soy enemigo del pueblo, no soy enemigo de la verdad, no me he ido contra Moisés, no me he ido contra los israelitas, no me he ido contra la verdad. Al contrario, debéis entender que yo sufro cada día. Tengo dolor y tristeza continua en mi corazón por vosotros. ¿Y por qué vas a tener tristeza por los israelitas? ¿Por qué vas a tener tristeza por tus hermanos, parientes según la carne? ¿Por qué, Pablo? Porque están sin Cristo. Y si están sin Cristo, están sin esperanza.
Porque si están sin Cristo, están sin salvación. Porque son ellos los que decían crucifícalo. Porque son ellos y sus líderes los que lo odiaron. Porque hasta hoy son ellos los que lo rechazan como Mesías. Porque hasta hoy son ellos los que lo rechazan como Señor. Porque hasta hoy son ellos, muchos de ellos, no todos, porque por la gracia de Dios algunos se han convertido a Cristo. Pero la mayoría, una gran multitud de ese pueblo rechaza a Cristo. ¿Y sabes lo que quiere decir Pablo? Si yo creyese que los israelitas se pueden salvar de otra manera, no tengo por qué estar triste. Si yo creyese que los israelitas son mis hermanos en Cristo, no tendría por qué estar triste. Si yo creyese que los israelitas en la carne se pueden salvar con otra alternativa que no sea Cristo, no estaría triste. Pero estoy angustiado, estoy sufriendo dolor en mi corazón, dice Pablo. Desearía ser anatema, maldito y separado de Cristo, porque ellos no son salvos, y si ellos lo fueran, ¿sabes lo que está diciendo Pablo? Yo aceptaría irme al infierno si todos mis parientes israelitas en la carne, mis convecinos y compatriotas, se salvasen. Pablo está afirmando, si mis compatriotas israelitas no se rinden a Cristo, no tienen salvación posible. Mira lo que está afirmando Pablo, y nadie puede decir eso. Nadie puede negar lo que Pablo está diciendo aquí, amados hermanos. Nadie puede. O sea, y hay gente que tú dices, allí hay un pueblo que no son mis hermanos. Yo me asombré cuando fui a Israel. ¿Saben lo que me asombró? Me asombró que cuando muchos evangélicos fueron a Jerusalén, porque estaba lleno de gente evangélica, constantemente evangélicos van a Jerusalén. Y algunos guías turísticos he visto yo que ven a los evangélicos llegar y dicen, los evangélicos, nuestros hermanos, que siempre oran por nosotros. Está bien, hay que orar. Pero cuando los evangélicos van a Jerusalén, por favor, no se olviden que vayan como misioneros. Porque muchos evangélicos van a Jerusalén y acaban adaptándose a los judíos. Yo he visto evangélicos apoyarse en el muro de las lamentaciones y hasta dejar papelitos con pedidos de oración por el amor de Dios. ¿Qué te vas también a la fuente de Trevi, a la fuente de Roma, a tirar una moneda y a pedir un deseo? ¿Te vas también a poner un candado en aquel puente de Verona porque trae amor eterno? Pero ¿qué papelito en el muro de los lamentos? ¿Quién te ha dicho a ti que pegar tu cabeza en ese muro hace tu oración más efectiva? ¿Por qué un evangélico que ha entendido, algunos dicen que se adora aquí, otros dicen que se adora aquí, pero yo os digo que llegará el tiempo donde el Señor busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad? No es aquí y no es allí, no es en este monte y ni en Jerusalén, es en espíritu y en verdad. Pero hay evangélicos que llegan a Jerusalén y de repente no sé qué les pasa en la cabeza, que se adaptan y se vuelven por unos días como judíos que no han conocido a Cristo. Por algún momento he visto a mí me sorprendió ver evangélicos apoyados en el muro de los lamentos, haciendo sus rezos con un papelito ahí en el muro. Reza si quieres, ora donde quieras, pero que entiendas que en ese muro no tiene más poder tu oración. Pastor, usted no disfrutó. Claro, como cristiano, ahí pasó Cristo, ahí mataron a Cristo, aquí condenaron a Cristo, aquí juzgaron a Cristo, aquí predicó Jesús, aquí Jesús hizo aquello, aquí Jesús hizo aquello otro. Sí, la parte histórica me encanta. Por aquí andó Abraham, por aquí pasó aquí, la parte histórica. Pero cuando hablas con un judío, no hablas como alguien que tiene vida espiritualmente. Si rechaza a Cristo, sigue muerto en sus delitos y pecados. Si rechaza a Cristo, necesita el evangelio. Y a mí me duele ver que muchos evangélicos, cuando van a Jerusalén, se les olvida que para el judío ortodoxo ellos nunca serán hermanos. Porque es verdad.
y que nosotros debemos predicarles el evangelio. A mí me encantaría que el pueblo evangélico fuera a Jerusalén, pero fuera a predicar el evangelio, porque eso es el deseo de Pablo. Mira lo que dice Pablo, que sea yo anatema, separado de Cristo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué? Porque me da pena ver a esos hombres, a mis compatriotas, a ese pueblo rechazar a Cristo. Y si rechazan a Cristo, no hay salvación. Nosotros deberíamos tener pesar, no verlos como el pueblo salvo, ¿no? Un pueblo que necesita salvación. Sin Cristo no hay esperanza. Sin el evangelio no hay esperanza. El evangelio es poder de Dios para salvación del judío primeramente y también del griego. Pablo tenía tristeza por ver a sus compatriotas sin Cristo, porque sabía que sin Cristo no había salvación. Y muchos evangélicos los ven como si fueran hermanos en Cristo. No, ellos no quieren a Cristo, ellos rechazan a Cristo, ellos esperan a su propio Mesías, ellos no creen en el Evangelio, ellos no creen en el Nuevo Testamento, ellos rechazan gran parte de lo que tú consideras palabra de Dios, ellos rechazan el Evangelio, ellos rechazan la salvación solo por gracia, ellos no creen y no han puesto su fe en el Mesías, en el Señor y Salvador Jesucristo. Vayan a Jerusalén, vayan. Pero vayan a compartir el evangelio. No se vuelvan judíos cuando vayan allá. Vayan a compartir el evangelio. Y si tú dices esto, muchos te dicen, odias a... ¿Cómo que odio? ¿Cómo que odio? ¿Odio es querer que conozcan el evangelio? ¿Odio es querer que sean salvos? No, odio es ir y no predicar el evangelio. Odio es ir y no anunciar las buenas nuevas de salvación, ir y predicar el evangelio, ir y decir necesitan a Cristo, ir y decir sin Cristo no tienen esperanza de salvación. No es odio, es puro amor. Es puro amor. Y eso es algo que las personas tienen que entender. Eso es algo que las personas tienen que entender. Nosotros debemos comprender que el judío necesita tanto a Cristo como el palestino, como el ecuatoriano, como el peruano, como el español, como el brasileño. Amados hermanos, Pablo no estaría triste si pensase que son salvos. Pablo no estaría triste si pensase que son salvos. Pero Pablo no piensa que son salvos. Pablo no piensa que son salvos. Por eso está triste, por eso está abatido, por eso sufre, por eso le duele. Ahora, ¿de quién habla Pablo? Mira lo que dice. A quienes, y ahora habla de todo lo que el pueblo recibió, de todo lo que el pueblo, y mira, Pablo habla del pueblo étnico, porque Pablo ha dicho israelitas, mis parientes según la carne. Pablo no está hablando de una unión espiritual, Pablo está hablando de una unión física, israelitas según la carne. Y ahora Pablo da la explicación de todos los beneficios que ellos recibieron. ¿Qué han recibido? Mira qué dice. A quienes pertenece la adopción como hijos, fue ese pueblo al que el Señor una vez le dijo que los tendría por hijos y él por padre de alguna manera, porque nosotros sabemos que en Cristo nosotros podemos llamar a Dios Padre, pero Pablo hace esa referencia por algunos textos del Antiguo Testamento donde de alguna forma Dios se expresa de una manera paternal sobre la nación. Mira qué dice, a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas. Pablo está hablando de todos los beneficios que ha puesto Dios ahí. ¿Qué está diciendo? Cosas como que los saco de Egipto, los hago mi pueblo, les doy la ley, he dado los pactos. El pacto
de Dios con Abraham, varios pactos que vemos en los relatos del Antiguo Testamento. Ellos han estado ahí, saben de los pactos. Ellos tienen los patriarcas. ¿En qué patriarcas está pensando? Abraham, Isaac, Jacob, Israel. Dios está pensando, han tenido los patriarcas, han tenido los pactos, han tenido las promesas, ha tenido la promulgación de la ley. Les he dado los mandatos, les he dado las instrucciones, les he dado a los profetas, les he dado sacerdotes, porque dice que les ha dado el culto, les he dado sacerdotes, les he dado los sacrificios, les he dado las instrucciones para los holocaustos y las ofrendas, les he dado las instrucciones para la adoración, les he dado las instrucciones para caminar rectamente conmigo, les di guías, les di profetas, les di patriarcas, les di el culto, les di las promesas, les di los pactos, los adopté como pueblo, los recibí como a hijos, les manifesté mi gloria, les di el maná en el desierto, les puse una nube para que no se quemaran por el día, les puse una columna de fuego para que no se congelaran en la noche, una columna que los guiaba, les abrí el mar, les di ciudades y naciones, les di victorias ante pueblos grandes, les di todo. Les di todo, pero mira lo que finalmente Pablo que dice que les dio. De quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Pero no solamente todas esas cosas, sino que de esa nación nació el Cristo. De ese pueblo nació el Cristo como un judío entre ellos. Pero además Pablo hace una alusión importante a la deidad de Jesús, el Cristo, quien es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos amados, una nación llena de privilegios, una nación llena de regalos de parte de Dios, una nación a la que Dios le ha concedido multitud de cosas, pero que rechazaron muchas veces a Dios. Recuerda, Dios les da la ley, no tendrás otros dioses delante de mí. Mira el Antiguo Testamento, cuántas veces se van a otros dioses. No te harás imagen ni las adorarás. Mira el becerro. Mira todas las veces que el Señor les da cosas y cosas y cosas y fidelidad. Y mira cuántas veces ves darle la espalda, deshonrarlo, desobedecerle. Gracias a Dios, en la Biblia siempre muestra algo, y eso lo veremos luego, un remanente. Porque en medio de ese pueblo étnico, Dios siempre ha tenido un remanente. Ah, Señor, no queda nadie aquí que no se haya postrado. Que yo he reservado 7,000 que no han doblado sus rodillas. Cuando la nación se corrompía, siempre había un remanente fiel. Cuando la nación étnica se corrompía, siempre había un remanente fiel. Dios siempre ha tenido un pueblo dentro de un pueblo. Y mira qué interesante. Dentro de la nación judaica, que dicen ser judíos, hay un pueblo verdaderamente judío. Y cuando digo eso, me refiero a un pueblo verdaderamente Israel, espiritualmente, en la fe, circuncidado de corazón. Así que dentro de un pueblo étnico hay un pueblo verdadero y un pueblo que no lo es. Pero si miras la iglesia, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Dentro de la iglesia visible, piensa en tu iglesia local. ¿Tú crees que todos los que congregan son salvos? No, dentro de todo lo que dice ser iglesia, hay un pueblo que es iglesia. Dentro de todo lo que dice ser Israel, hay un pueblo que es Israel. Dentro de todo lo que dice ser judío, hay un pueblo verdaderamente judío. Dentro de todo lo que dice ser hijos de Abraham, hay un pueblo verdaderamente que es descendiente de Abraham. Dentro de todo lo que dice ser hijo de Dios, hay un pueblo que verdaderamente es hijo de Dios. Y es ahí donde nosotros entendemos el concepto de remanente. Nosotros debemos quitarnos la idea genérica y empezar a entender que dentro de esa idea genérica siempre ha habido un remanente. Siempre han habido 7,000 que no han postrado sus rodillas. Siempre ha habido un pueblo que realmente ha puesto la fe en Dios, en sus promesas, en Cristo y en la salvación y en el Evangelio. Así que no podemos siempre generalizar. Debemos entender
que entre todo lo que consideramos étnicamente judío hay un pueblo, un remanente de Dios, y entre todo lo que consideramos étnicamente gentil hay un pueblo y un remanente de Dios, y que ese remanente tanto de judíos y gentiles forman el verdadero pueblo de Dios, la verdadera nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, los verdaderos hijos de Dios, que no lo son en la carne, sino en el espíritu, porque es por la promesa, por la fe en Isaac, que Abraham iría viendo su descendencia. Y todos somos hijos de Abraham por la fe en Cristo. Porque al final Pablo dice, cuando Dios dijo descendencia, no dijo descendencias, y al recibir descendencia, Dios se refería a Cristo. Por lo tanto, quien está en Cristo es pueblo de Dios. Fuera de Cristo no hay pueblo. Dios tiene un pueblo en Cristo y eso lo debemos comprender. Nosotros debemos entender que Dios tiene un pueblo, un remanente en Cristo Jesús. Y Pablo está triste porque sabe que sus compatriotas no son salvos. Ahora, ¿qué aplicaciones podemos sacar a esto, amados hermanos? Déjenme traer unas aplicaciones rápidas a nuestro corazón. Número 1, la aplicación clara. Aunque muchos vean a esa nación como una nación salva, no lo son. Solo hay salvación en Cristo. Si rechazan a Cristo, no son salvos. Por eso Pablo está triste, con dolor en el corazón. Por eso el Pablo se quebranta, dice que desearía ser anatema y separado de Cristo, porque sabe que si lo rechazan, sin Cristo no tienen salvación ni esperanza. Número 2, lo que debemos sentir, no solo por esa nación, sino por todos los perdidos, es ese amor. Mira lo que Pablo dice. Desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas. Pablo sabe que sus compatriotas israelitas en la carne, si no tienen a Cristo, no son salvos. Y eso a Pablo le da tanto dolor en el corazón que dice, yo me perdería si ellos fueran salvos. Yo sería capaz de aceptar mi condenación si toda esa nación, mis compatriotas, se salvase. Un amor parecido lo vemos en Moisés. Hay un momento, una ocasión donde Dios va a castigar al pueblo y Moisés intercede por ellos. Y Moisés dice, si los vas a matar, si los matas, borra mi nombre. Arranca mi nombre de ese libro maravilloso. Quítame. ¿Sabes lo que está diciendo Moisés? Si los matas a ellos, mátame también con ellos. ¿Qué amor tendría Moisés ante un pueblo de dura cerviz, ante un pueblo terco y pecador, pero que lo llevó a interceder por ellos ante Dios, al punto de decir, mátame también si lo matas a ellos, para así buscar compasión de Dios hacia sus vidas? Pablo y Moisés nos enseñan que debemos tener compasión por los perdidos. Nunca debemos mirar a los perdidos con superioridad. Nunca debemos mirar a los perdidos alardeando de nosotros ser salvos y ellos no. Si verdaderamente nosotros somos salvos, deberíamos llorar por las personas que están sin Cristo, deberíamos sufrir por las personas que están sin Cristo, deberíamos sufrir por las personas que están yendo al infierno, y eso debería darnos, como a Pablo, un profundo dolor en el corazón. Hermanos, necesitamos tener más amor por los perdidos. Necesitamos tener más compasión por los perdidos. Hay poco evangelismo en las calles porque falta amor por las almas. Hay poco cristiano compartiendo el evangelio con sus compañeros de trabajo porque falta amor por los perdidos. Hay poco cristiano compartiendo el evangelio con los perdidos porque falta amor por los perdidos. Y tristemente nos estamos volviendo un pueblo, una iglesia que se ha encerrado a edificarse entre cuatro paredes, que ama mucho al pueblo de Dios, pero se olvida de aquellos que están sin Dios, y debemos tener compasión. Algo que Jesús sentía era compasión, y vio Jesús a la multitud y tuvo compasión, y vio Jesús a la mujer y tuvo compasión. Nosotros debemos poder
Debemos pedir a Dios más amor por los perdidos. Eso es algo que necesitamos con urgencia, amados hermanos. Es algo que necesitamos con urgencia. Pero yo querría hacerles también una tercera aplicación y guárdensela en el corazón. Israel tuvo los profetas, tuvo la ley, tuvo el culto, tuvo los sacerdotes, tuvo a los patriarcas, pero Pablo dice, pero igualmente están sin Cristo. Tuvieron el culto, tuvieron los patriarcas, tuvieron a los profetas, pero están sin Cristo. Ahora, ¿de qué les vale tenerlo todo y estar sin Cristo, hermanos? Díganme ustedes, ¿de qué les vale tenerlo todo y estar sin Cristo? Tuvieron el templo, tuvieron a los profetas, tuvieron la ley. ¿De qué les vale? De nada, ¿verdad? Pues ahora atento porque termino con esta última aplicación. De nada vale tener iglesia, tener predicaciones, tener Club Biblia, tener vídeos de YouTube, ver a Sugel, ver a Miguel, ver a MacArthur, ver a Paul Washer, cantar alabanzas, congregar en un sitio, tener una Biblia, tener un himnario, tener la Biblia en 1000 idiomas, leer multitud de libros cristianos, si no tienes a Cristo. Y si no estás en Cristo, de nada vale. De nada vale lo otro sin Cristo. Hay gente muy privilegiada porque escucha buenos sermones, ve buenos vídeos, canta buenas alabanzas, tiene una buena Biblia, tiene la Biblia en su idioma, eso es un privilegio, pero morirá sin Cristo, diciendo, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Te puede pasar lo mismo que a esa nación. Esa nación, por tener el culto, tener los profetas, tener la ley, tener los patriarcas, creía que tenía salvación. Y muchas personas creen que por tener iglesia, tener Biblia, tener cultos, tener predicaciones, tener vídeos de YouTube o Club Biblia, creen que tienen salvación. No, la pregunta es si estás en Cristo. La pregunta es si estás en Cristo. Esa es la pregunta. Ah, pastor, no hay que ir al culto, no hay que leer la Biblia, no tuerzas mis palabras. Si estás en Cristo, querrás la palabra de Cristo, al pueblo de Cristo, caminar con los que son de Cristo. Pero puedes estar con esa gente y no ser de esa gente. Puedes leer la palabra y no estar con el Señor de la palabra. Puedes cantar alabanzas y no estar con el Señor al que cantas. Lo otro tiene que ser lo que viene en consecuencia. Asegúrate de estar en Cristo. No vaya a ser que te pase como los israelitas, que tenían todo pero no tenían a Cristo, lo rechazaron y se fueron a la condenación sin Cristo. Que no te pase a ti lo mismo, porque le puede pasar a cualquiera. Personas son muy privilegiadas porque han tenido delante de ellos buena palabra, buenas alabanzas, buenos predicadores, buenos libros. No les faltó garantías y bendiciones. Pero no sirvió si no se arrepintieron de sus pecados, si no pusieron su fe verdaderamente en Cristo y si no nacieron de nuevo. Eso es lo más importante. ¿Estás en Cristo? Esa es la pregunta fundamental que todos nos debemos hacer. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en el día de hoy. Gracias por haber hablado a nuestras vidas y habernos recordado una enseñanza tan importante, Señor. Que grabemos esta enseñanza en nuestros corazones y que entendamos que únicamente hay esperanza en Cristo para el judío y para el gentil, pero que fuera de Cristo no hay salvación. Y que no nos confiemos creyendo que porque tenemos una congregación, buenos sermones, buenos predicadores, buenos libros, ya somos salvos. Señor, queremos tener la garantía de estar en Cristo porque solo en Cristo hay salvación. Gracias por lo que hoy nos enseñas nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén.